Iniciamos tu programa como en los días de Noé, un espacio de análisis y reflexión conducido por el pastor Hugo Camacho. Comenzamos. Buen día, mandamos un saludo a toda la audiencia de Visión FM 105.5. Agradecemos a nuestro Padre Dios esta mañana por darnos esta oportunidad de estar una vez más en este día con la mente, el corazón dispuesto para compartir la palabra con cada uno de ustedes y deseando principalmente que su Espíritu Santo, su Ruach HaKodesh, esté ministrando su vida, su mente, su corazón, y sobre todo que la palabra de hoy pueda ser de gran bendición para usted. Y bueno, quienes nos siguen por Facebook también un saludo en distintas partes de donde nos están viendo, de donde nos están escuchando. Dios les bendiga grandemente y gracias por seguirnos, por compartir. Es una bendición saber que están allí compartiendo el mensaje día a día. Y a quienes nos siguen por YouTube a través de Punto de Giro Dunamis, también un saludo. Deseamos que la paz de nuestro Adonai siempre esté tocando su vida, su mente y sus corazones. Es una bendición poder estar, compartir el mensaje y saber sobre todo que es de bendición para sus vidas. Así es que gracias por estar allí. Comparta. Esto es importante porque esto es lo que lo hace a usted también parte de este proyecto, de este ministerio de evangelizar, de llevar la palabra. Cuando usted comparte, está haciendo eso, está llevando el mensaje, está compartiendo la palabra juntamente con nosotros. Así es que gracias, muchas gracias. Y hoy seguiremos con el tema las obras de la carne, esa lucha constante con el cual enfrentamos, con el cual nos vemos. Quiero decirle que es interesante saber que cada virtud, cada sentimiento o emoción que puso nuestro Creador en nosotros tiene como propósito exactamente ayudarnos en nuestro desarrollo y exaltar el nombre de nuestro Creador. Ya lo hemos visto, lo hemos dicho, que desde el principio de la creación, como el enemigo viene y contamina. Y esto hace que todo se distorsione. Esa imagen y esa semejanza de Dios se pierda. Y ahora que podemos entender esto, es necesario que nosotros hagamos lo que nos toca hacer. Por eso la Escritura nos dice que tenemos que hacer morir las obras de la carne o hacer morir al viejo hombre que está viciado conforme a todos los deseos. Entonces, Yeshua vino, murió en la cruz del Calvario para darnos a nosotros la redención y de esta misma forma derrotar al enemigo, romper el acta de los decretos y restaurar una vez más esa imagen y esa semejanza. Pero esto es lo que nosotros no podíamos hacer, el sacrificio. Ahora, a nosotros nos toca someter esa voluntad, esas emociones, esos deseos, esos sentidos y enfocarlos totalmente en la dirección hacia nuestro Adonai.
Esa es la tarea nuestra. Entonces, hemos optado de ir paso a paso. Vimos el desarrollo de la envidia. Ahora estamos viendo lo que es la ira. Pero en esta parte quiero que veamos la importancia que tiene de los beneficios que podemos obtener sobre la ira. Hemos visto que cuando llega al punto de agresión se pierden los beneficios. Entonces, si empezamos a ver, no sé si usted sabía, pero se han realizado estudios de que la ira tiene muchos beneficios, incluso hasta para la salud mental. Se puede sacar provecho. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Saber encauzarla para usarla a nuestro favor sin lastimarnos nosotros y sin lastimar a otros. Porque, como decíamos en el video anterior, la ira es energía. El enojo es activo. Es una respuesta ante algo cuando se siente amenazado. Y inmediatamente el organismo se prepara para defenderse a toda costa. La pasividad sería lo peor. Si lo que quieres es moverte para hacer frente, entonces se requiere precisamente de la ira para que uno se pueda mover. Ahora, es interesante aquí que tenemos que movernos, pero hacerlo sin agresión o tampoco ocuparla como para una venganza. Simplemente saber que desde el momento en que el cuerpo comienza a tomar esa energía, es necesario saber que estamos nosotros prestos para poder ocupar esa energía y traer un buen provecho. Así es que, como primer punto, podemos decir que el enojo te va a mover, te va a impulsar, te va a llevar a un movimiento. Te va a llevar a hacer cosas que quizás en ningún momento lo habías pensado o lo has pensado. Entonces, esto es precisamente lo que nosotros debemos considerar. Pero una vez más, estamos hablando de el tiempo de ira, más no al punto de agresión, que es cuando ha avanzado más. Ahora, nos ayuda a traer movimiento. ¿En qué más nos puede ayudar la ira si lo podemos manejar? Nos va a ayudar también a manejar el estrés. Si canalizamos positivamente el enojo, porque muchas veces uno se enoja y mientras pasa el tiempo te llevas esa ira contigo. Y no sé, hay personas que se ponen en un lugar y se ponen y gritan como al aire, golpean el colchón, golpean el sillón y eso como que les ayuda un poco a ayudar, o sea, les ayuda un poco a sacar el punto de agresión. Otros, caminar, un poco de ejercicio sin que sea en exceso, sino un ejercicio tranquilo, un ejercicio que te lleve al punto de la relajación. Entonces, en ese tiempo empiezas a resolver aquello que tanto te molesta. Comienzas. Recordemos una cosa, que esto lo hemos venido diciendo siempre, que para tener un pleito, una contienda, siempre se requieren dos. Y si uno de ellos no está en condiciones para esto, el punto de crecer y de llegar al punto de la agresión no se va a dar. La Biblia dice que la blanda respuesta calma la ira. Y esto es un buen principio que nosotros podemos seguir. La blanda respuesta calma la ira. O sea,
Si alguien te contesta airado y respondes del mismo modo, estás prendiendo una chispa. Entonces, ¿cómo el enojo te puede ayudar a manejar el estrés? Es sacando un poco esa energía, haciendo un poco de ejercicio que te lleva al punto de la relajación, y entonces estarás listo para controlar esto. También otro beneficio que trae a nuestra vida es que nos impulsa a alcanzar objetivos. Quizás hay proyectos y llega el momento cuando te sientes enojado, pero solo tú decides si lo contienes o lo conviertes en coraje para salir adelante o enfrentar cualquier reto. Entonces, aquí esto es bien interesante porque muchas veces casi se opta por lo último. No, le seguimos adelante con el coraje y hacemos de todo lo peor y dejamos todo tirado y se acabó. No, esto hay que gestionarlo, hay que enfrentarlo y entonces analizar el reto, qué tan difícil, qué tan complicado es, y a partir de allí entonces comenzamos a accionar, comenzamos a tomar las cosas de otro modo, y entonces el objetivo que estamos planeando alcanzar, lo vamos a alcanzar. Ahora, naturalmente esto es si te planteas un objetivo sano de crecimiento. Entonces el enojo siempre va a ser un punto favorable. Del mismo modo, en algún tiempo recuerdo haberlo dicho, y creo que hice mención de esto también en el video anterior. Quizás tienes una mancha ahí en el baño, en la cocina, en el piso, que a veces no lo puedes quitar y tienes mucho coraje y no sabes cómo sacar esa energía. Mira, pues agarra un tallador, busca una cubeta y vamos a tallar eso hasta que se limpie. Y mi energía, mi coraje, al final va a ser productivo. ¿Por qué? Porque quizás en ese objetivo que no lo tenías del todo considerado, ahora resulta que sí, se logró. Entonces, la ira, hay que transformarlo en una fuente de potencia para ayudar a alcanzar lo que tú necesitas. Si analizamos a fondo, vamos a darnos cuenta que muchos retos son precisamente movidos con cierto coraje. Cuando hablo y digo la palabra coraje, no estoy diciendo agresión, no estoy diciendo alguien que está iracundo gritando, no, simplemente alguien que de pronto sintió que las cosas no estaban bien y requirió de ese coraje para salir adelante, requirió de ese coraje para enfrentar cualquier reto, y no del coraje de estar enojado con alguien. A lo mejor alguien lo provocó, pero supo dirigir, supo enfocar esa molestia. Ahora, recordemos que todo esto viene también parte de nuestra personalidad dentro del carácter. Perdón, dentro de la personalidad que Dios nos dio. Porque el carácter, ese lo vamos a ir aprendiendo. El carácter se aprende. Sino dentro de la personalidad que Dios nos establece. Entonces, si Dios nos pone así muy, muy mecha, que nos prendemos rápido, entonces Dios tiene un propósito con nosotros. Entonces tenemos que saber enfocar eso. Ahora, si vamos a un punto de vista bíblico, nos vamos a encontrar a dos personajes de la tribu de Israel que siempre fueron tremendos, que es Simeón y es Leví. Entonces, estos, que por cierto pasaron una etapa muy difícil por no saber encauzar su coraje, no lo procesaron, no lo mantuvieron en línea. Entonces, cuando el papá hace un convenio
con este pueblo para poder de alguna forma unirse, y Dina, quien había sido la manzana de la discordia allí, pues hizo los arreglos. Para ellos, el arreglo que el papá hizo era algo no conveniente para Israel. Entonces, cuando el pueblo estaba circuncidado y estaba en la etapa más difícil del dolor, que ellos lo conocían perfectamente, ellos se levantan y destruyen, matan desde los animales, las personas, los niños, todo. Por esta razón, ellos caen en una maldición. Tanto la tribu de Leví como la tribu de Simeón. Entonces, ¿por qué? Porque ellos en su personalidad fueron creados precisamente así, corajudos. Pero esto tenía un propósito de Dios. Volvemos al punto. Si Dios me hizo así, pero yo voy a ejercer el control y voy a evitar que el enemigo meta sus manos y contamine lo que Dios creó perfecto. Al final, la historia de Simeón y de Leví la conocemos y sabemos cómo termina. A tal extremo que hoy todo el mundo quiere ser un levita. Porque la tribu de Leví fue el sacerdocio que Dios escogió para que le sirvieran a él en el templo. ¿Y cómo llegaron ellos a eso? Una vez más podemos verlos usando el mismo coraje, usando el mismo proceder. Entraron en maldición porque destruyeron un pueblo y mataron a personas. Ahora, entran en bendición porque destruyen parte de un pueblo y porque matan a personas. O sea, vemos la relación. Aquí lo hiciste mal porque donde no debías hacerlo, y aquí lo hiciste bien porque es la voluntad de Dios. Entonces, cambia el asunto y por consecuencia le trae bendición. Entonces, esto es lo importante, que nosotros podemos hacer de la ira algo que nos ayude a alcanzar objetivos. ¿Qué más puede hacer la ira? Nos puede ayudar a cambiar el rumbo. Hay un dicho que dice que si algo no te gusta, muévete. Tú no eres un árbol que está plantado y que tiene que soportar cuántas hormigas, cuántas bestias o animales se le suban. Nosotros no, nosotros podemos movernos, y a veces se requiere precisamente eso, a través de la fuerza del enojo, que redireccionamos nuestro camino, siempre y cuando el objetivo sea buscar la paz y la armonía que todos necesitamos, porque yo creo que ese es un punto principal. A nadie le gusta vivir en contienda, a nadie le gusta vivir en pleito constante, sino que todos estamos buscando la armonía y la paz. Ahora, si yo estoy encontrando ese problema, entonces esto me va a ayudar a moverme. Me voy a cambiar. Y el cambio, naturalmente, me va a traer perspectivas diferentes, situaciones de vida distintas. Y aquí es importante esto. Hay una anécdota que vale la pena mencionarlo acá. Y nosotros podemos considerarlo. Se dice que un anciano estaba en se me fue el nombre, en el desierto, en una fuente de agua, dando agua a sus camellos, y de pronto llegó un joven. Él estaba con un niño allí que lo acompañaba, al anciano, y de pronto llega el joven y le dice: oiga, anciano, allí en el pueblo que está cerca, ¿cómo es la gente? Y él le pregunta: ¿de dónde tú vienes, cómo es? Dice: no, de donde yo vengo son peleoneros, corajudos,
de mal modo, se pasan discutiendo, insultando, no saben ayudar, no saben respetar. Y el anciano le dijo, aquí a donde vas es exactamente igual. Y el muchacho movió la cabeza y dijo, no, entonces buscaré otro lado. Pero seguían todavía ellos ahí cuando luego llegó otro joven y le dijo, oiga, señor, yo voy buscando un lugar, he decidido cambiarme de lugar, pero ¿cómo es la gente de ese pueblo? Y el anciano hizo la misma pregunta, ¿de dónde tú vienes? ¿Cómo son las personas? Dice, donde yo vengo, la gente es amable, educada, le saludan a todos, son muy buenos, siempre están listos para ayudar, son generosos, son atentos. Y el anciano le dijo, aquí al pueblo donde tú vas, son igual. Ah, ok, muchas gracias. Y el niño se quedó observando y luego decía, le pregunta, oye abuelo, ¿por qué a este joven que se fue le dijiste que la gente es corajuda aquí? Y a este otro le dices que la gente es muy amable. ¿Por qué? Dice, mi hijo, el asunto es muy sencillo. Porque el problema no está en el lugar. El problema son ellos. Así es que cuando tú vistes a aquel joven que dijo que la gente era corajuda, no, él es así. Y en donde él va, su entorno siempre lo va a ver de ese modo. Y el otro que dijo que todos eran amables, él es así. Y entonces a donde él vaya, todo lo va a ver así. Y el niño se quedó pensando y dijo, bueno, entonces, yo no había pensado de ese modo, pero por un momento pensé que estabas haciendo algo mal, le dice al abuelo. Dice, no, todos tenemos una óptica, cómo vemos las cosas, a través de qué cristal lo estamos viendo. Y muchas veces lo expresamos. Por eso ahora podemos darnos cuenta que el primer joven era su carácter incontrolable. El segundo sabía manejarse. ¿Qué es lo que quiero decir yo ahora? Antes de hacer o movernos nosotros, de cambiar el rumbo, que digamos que hay mucha gente corajuda a nuestro alrededor, pensemos primero, ¿soy yo el que está en esa condición? Hagamos un análisis, un inventario. ¿Qué tengo yo adentro? ¿Tengo resentimiento? ¿Tengo ira? ¿Me enojo fácilmente y tardo enojado? Entonces, para que podamos entender realmente de que si la ira es buena y viene a ayudarnos, entonces, pero antes analicemos bien nuestra condición. No sea que estemos viendo lo que no son los otros, creyendo que ellos son, cuando el problema está en nosotros. Y de ese modo no vamos a poder obtener el beneficio que la ira nos puede ofrecer. Ahora, ¿qué más puede suceder? Nos va a crear una fuerza motivacional. Cuando se esté enojado, puede que estemos deseando algunas cosas, y creo que cuando hay ese deseo, empezamos a construir bases sólidas de fortalezas y empezamos a hacer motivación que nos van a llegar a ayudar a la meta. Nos sentimos con ganas, hay ímpetu. Y esto yo en algún momento a veces me siento cansado, con flojera, valga la redundancia, como se puede decir de otro modo. Pero a veces de pronto reacciono y digo, ¿por qué? Y siento ese coraje sano. Digo, no, lo voy a hacer ahora mismo. Y tomo esa fuerza, ese ímpetu, y me levanto y comienzo. Y quizás alguien me diga, oye, ¿lo puedes hacer mañana? No, ya basta, hoy lo voy a hacer. Ya me harté, esa es una palabra que uso siempre, ya me harté, ya me enojé, ya basta de mañana, no, de una vez ahora. Entonces, al final, ¿qué es lo que me está empujando? ¿Qué es lo que me está creando la fuerza motivacional? La ira, la molestia.
Y no estoy enojado con mi amada, no estoy enojado con los que están en mi entorno. No, no, no. O sea, es algo que me está empujando, es una fuerza que viene de adentro. Entonces, esto es lo que tenemos nosotros que ver, porque aparte, como esto es benéfico, es manejable, nos permite mantener una buena comunicación. Porque recuerden que cuando la ira nosotros la reprimimos, también trae problemas. Cuando hay mucho coraje y lo guardas y lo mantienes y explotas por dentro, esto te va a traer problemas en tu salud física, salud mental, salud emocional. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Gestionarla. No reprimirla, pero tampoco llegar al punto explosivo. Tenemos que ayudarnos del enojo. No quedarnos callados, sino ser prudente y ver en qué manera y en qué forma expresarnos de forma asertiva y respetuosamente cada cosa que uno siente, sin caer en los gritos, sin levantar la voz, simplemente hablar, simplemente platicar, simplemente expresarse. Porque el problema es este. A veces comenzamos a levantar la voz, comenzamos a gritar y no nos damos cuenta. Alguien dijo que la ira y la agresión, cuando se juntan, crean un abismo. Y ese abismo que se crea pareciera que te aísla y que las personas, aunque los tienes enfrente, crees que están a la distancia y que no te escuchan. Y que entre más les gritas, más bien te sientes, porque entonces te estás dando cuenta que ellos sí te están escuchando. Pero volvemos a lo mismo. Esto no es más que un problema mental. Porque en verdad, aunque es mental, está afectando también de forma emocional. Entonces, es interesante saber que podemos, sí podemos, nosotros hacerlo de forma asertiva. Ahora, si tu punto es válido y está inclinado siempre a buscar la justicia, el enojo te va a ayudar a mantenerte en pie sin cambiar de opinión. Porque es más fácil pedir justicia porque tienes fresca la emoción y te ayuda y te va a ayudar a no quitar el dedo del renglón hasta lograr el propósito. Pero una vez más, estamos hablando de esa ira que te va a ayudar a tener las cartas en el asunto siempre y no quedarte bloqueado en situaciones y usar el enojo para encontrar salida, buscar soluciones, siempre buscando soluciones para resolver el conflicto. Esto es lo que en algún momento hemos compartido, que un escritor dijo que en nuestra vida diaria caminamos con dos cubos, uno de agua y uno de gasolina. Cuando el problema viene, cuando la circunstancia comienza a golpearte, entonces tú tienes dos opciones. Una, usas el cubo con gasolina o usas el cubo con agua. La decisión es tuya. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Usar el cubo de agua o el cubo de gasolina? Si estás gestionando bien, naturalmente vas a usar el cubo de agua. Propósito: calmar las cosas, ponerlas en orden y sacar provecho de ese conflicto. Siempre, siempre va a ser importante. Ahora, hay que tomar en cuenta que no siempre vamos a salir ganando. Por muy enojado que estemos, va a haber veces que vamos a perder. Y en eso también es importante entender que es una forma de negociar y llegar a buenos acuerdos, que también la pérdida trae beneficio. No siempre, o sea, dicho de otro modo, no siempre vamos a tener la razón.
Y esto es interesante, porque la Biblia marca un punto bien marcado en este aspecto. Cuando dice, si tú sabes que hay alguien que tiene algo contra ti, ve y pide perdón. Por un principio, esto es para cuestionarse. A ver, ¿cómo que si alguien tiene algo contra mí, yo tenga que irle a pedir perdón? Si yo no tengo nada contra él o contra ella, quienes están de malas son ellos conmigo. Entonces a ellos les corresponde venir y gestionar el asunto conmigo. Esto es humanamente hablando. Pero la Biblia me manda a mí, o más bien Yeshua mismo me manda a mí diciendo, si tú sabes que esa persona está disgustada contigo y tú no sabes ni por qué, así ellos tengan la culpa, ve y pide perdón. Pedir perdón es una forma de negociar, es una forma de llegar a un arreglo, es una forma de liberarse, es una forma de quitar la maldición. Pero, como estamos hablando de ira, estamos hablando de contienda, de pleitos, entonces, y ahora, el punto que nos tiene es que también trae beneficio la ira a nuestra vida. Si nos ayuda a negociar, eso trae bien a nuestra vida. Porque al final, quizás cuando yo vea a la persona y yo le diga, oye, te he visto de malas, me evades, me sacas la vuelta, no quieres hablar conmigo, yo vengo a buscarte ahora, no sé si hice algo, o dije algo, o te dijeron algo que te ha molestado contra mí, quiero pedirte perdón. Así, de sencillo. Quizás ahí comience otro tipo de negociar, otra forma de negociar, y se comience a negociar. De tal forma que no olvidarnos del propósito, que las cosas lleguen a un buen término, porque el propósito de Yeshua es que las cosas queden bien. El malestar de aquella persona no tenga ninguna justificación, porque aunque yo en ningún momento me di cuenta o lo hice adrede, o ni siquiera sucedió, bueno, estoy haciendo de mi parte para llegar al punto de la negociación y hacer al mismo tiempo que la ira sea productiva. Esto es interesante. Yeshua lo tenía contemplado. Ahora, es importante que también nosotros consideremos que en el terreno de las competencias puede ser muy sutil, ya que la fuerza motivacional que produce te ayuda a ir por todo. Ahora, claro que se necesita estar consciente de que en cada competencia sana es constructiva y no destructiva. Esto es importante. Vamos a ir, vamos a negociar, aunque nos impulse a ganar, pero siempre no causando daños a terceros. Gané, gané. Perdí, perdí. A veces es necesario perder aunque estemos en condiciones de ganar. Hace poco vi algo sorprendente, algo inédito, valga la redundancia, porque estaba viendo una carrera de ciclistas y la persona esta iba alcanzando el primer lugar, pero justo cuando rebasa al compañero, él no lo toca, simplemente pasa y el compañero hace un movimiento y en ese movimiento que el compañero hace se resbala y cae. Se cae muy feo. Y él lo alcanza a ver.
Naturalmente que cuando estás siguiendo una competencia, tú solo estás enfocado en ganar. Sorprendentemente, este ciclista se detiene y regresa a ayudar a levantar a este otro. Y lo ve y le pregunta si está bien, porque la caída fue aparatosa. Y este ciclista se le dice, no, sí estoy bien. Ustedes ya saben en qué resultó el asunto. Él no se llevó el primer lugar, ni siquiera el segundo, porque perdió tiempo en ayudar a su amigo. Esto nadie lo hace. Pero si este proceder que se hizo allí, aún en nuestra vida diaria, cuando estamos negociando situaciones que nos han provocado ira, que ha habido daño de ambas partes, ¿no sería grandioso negociar esa paz, esa armonía, esa tranquilidad, sin tener que llegar a donde siempre se ha estado? Porque la idea es salir del resentimiento, salir del odio, del rencor, porque fue la ira quien te llevó hasta allá, y comenzar, ahora sí, aprendiendo a ganar. Entonces, todos estos beneficios podemos tener. Quizás esté preguntando, ¿cómo podemos hacerlo? Todos nos enojamos, hay una ira fuera de control, que no es buena para nadie, y aún ni para el que se enoja, porque se daña a sí mismo el propio organismo. ¿Cómo podemos hacerlo? Yo creo que la relajación, hay técnicas simples como respirar profundamente, esto te va a ayudar a calmarte, poner la imaginación en algo, recordar algo distinto. Y yo digo esto, pero si ambos en una pareja, en un matrimonio, en un hogar, ambos son iguales, creo que ambos tenían que hacer la tarea de buscar técnicas que se puedan ayudar. Pasos sencillos, que no requieren gran cosa, como respirar profundamente, veamos, dejemos de pensar en el asunto, dejemos de remarcar, de estar constantemente, hablando constantemente de lo mismo a cada rato, porque cada vez que se habla se prende, cada vez que se habla se prende, como que ir olvidando un poco y tratar de calmarse, porque si no empezamos a calmarnos, entonces esto no va a seguir prendido. Tenemos que hacer una visualización distinta. Tratemos de olvidar el incidente, el asunto, y ahora sí que como los comerciales, ¿verdad? Hablar cualquier cosa que no tenga nada que ver con el asunto pasado, y hacer algunos ejercicios, salir, caminar, eso lo comentamos hace un rato, pero son pasos que podemos hacer para que la tensión empiece a bajarse y entrar en un estado de calma, para que podamos tener la capacidad de comenzar a hacer una reestructuración mental. ¿Qué significa una reestructuración mental? Es cambiar la forma de lo que piensas. Cuando se está enojado, siempre se tiende a maldecir, a insultar, a hablar en términos muy subido de tono, que naturalmente estos van a reflejar los pensamientos internos.
Cuando se está enojado, las ideas pueden volverse muy exageradas y a veces bastante dramáticas. Entonces hay que, todo ese proceso que se desarrolla en la mente en fracción de instantes, ni siquiera segundos, es tiempo de procurar de reemplazar por otras imágenes, por otros pensamientos. O sea, si es posible caminar y salirse del lugar para poder entrar en ese tiempo de relajación. Mientras preparaba esta clase, vino a mi mente una palabra que te recuerdan aquí. Cuidado con la palabra nunca o siempre. Y esta palabra, sinceramente, para mí es algo que muchas veces me fluye. Y pensándolo, digo, bueno, tenemos que comenzar ahora a hacer esa reestructuración, y lo digo por mí, porque justo cuando estamos enojados siempre decimos, siempre haces lo mismo, nunca vas a cambiar. O comenzamos así, a generalizar, y se lo estamos diciendo a la otra persona, lo cual a partir de ese momento les estamos diciendo a ellos que mi enojo está justificado y que tengo la razón y que no hay forma de resolverlo, porque no depende de mí, sino que depende de ellos, cuando realmente también depende de mí, porque a través de esto estoy distanciando, estoy humillando a las personas, y aunque ellos estén dispuestos a trabajar en hacer cambios, yo desde a partir de ese momento estoy estableciendo una pauta de que no hay forma de hacer cambios. Entonces, mejor comencemos a cambiar nuestro lenguaje, nuestra expresión, le pongamos atención a lo que decimos, expresemos cuál es el problema, busquemos una solución para ambos y controlar de tal forma que esto no vaya más allá y las cosas lleguen a un buen término. Pero se requiere una reestructuración de nuestra mente. Hay que recordar que mantenernos enojados no soluciona nada, sino al contrario, afectaría nuestra vida. Mantenernos en resentimiento no le sirve a nadie, y sí daña a la persona que mantiene el sentimiento. Entonces, es tiempo que nosotros comencemos a trabajar la mente. La mente es un punto bien importante, pero al mismo tiempo es un área de nuestra vida la cual lo mantenemos casi en total abandono. No consideramos los pensamientos, no consideramos el desarrollo de la mente en toda nuestra actividad. Simplemente nos movemos, caminamos, actuamos, nos guiamos por los pensamientos, nos dirigimos por ellos, los enfocamos, pero nunca nos sentamos o nos detenemos a pensar detenidamente qué oí o qué vi que mis emociones cambiaron, que se tornaron iracundas, o qué vi o qué oí que mis emociones se volvieron sucias, qué oí o qué vi que todo mi sistema se movió, emociones y sentimientos. Por esta razón, la escritura es muy clara y muy determinante cuando Pablo le dice que tenemos que estar alerta, porque así como Eva fue engañada en sus sentidos,
así como Eva, nosotros también, que no fuéramos engañados en nuestros sentidos. Entonces, los sentidos son importantes. Es cierto que cada uno de cada emoción, de cada sentimiento, fue puesto por Dios para nuestro beneficio. Pero también es cierto que el enemigo vino y movió, contaminó. Y por esa razón ahora nosotros estamos propensos. Es muy delgada la línea que divide entre esta formación de Dios y la contaminación. Y digo muy delgada porque no nos damos cuenta. Cuando le damos oportunidad al Espíritu Santo en nuestra vida, entonces, y tomamos principios básicos de la Escritura que nos van a ayudar a nosotros a crecer, nos van a ayudar a llegar a entender todo esto. Significa que yo me tengo que someter a la voluntad divina. Y en algún momento me voy a someter quizás a la voluntad de alguien sin razón, pero con el fin de mantener la armonía, mantener la pacificación, mantener esa unidad. No importa. El gran problema es que el enemigo ha alterado tanto nuestras emociones que algunas de ellas no nos dan a nosotros la oportunidad de ser humildes. Y cuando la humildad se pierde, entonces las cosas se tornan más complicadas. Así es que espero que la reflexión de hoy pueda traernos bendición. La ira tiene beneficios. Es importante que nosotros comprendamos que a veces nuestra ira y la frustración son causadas por problemas muy reales y son inevitables en nuestra vida. Pero no toda la ira está fuera de lugar. Con más frecuencia hay una respuesta sana y natural ante esas dificultades. Así es que ahora pensemos, ¿cómo voy a enfrentarla? ¿Cómo voy a caminar con ella? Manteniendo la armonía y la paz dentro de mi hogar, dentro de mi área de trabajo, dentro de mi familia. Trácese un plan, busque una forma. Usted se conoce, usted sabe cómo enfrentar sus pensamientos, usted sabe cómo poner en orden y cómo evitar que la ira la destruya, la contamine, y de usted depende que la ira sea su aliado para lograr grandes propósitos. Así es que hemos llegado al final de esta reflexión, esperando que la bendición de nuestro Adonai sea con ustedes. Les dé fuerza, les dé fortaleza para saber cuestionar esta ira y hacerla productiva. Y como dice la Escritura, siempre caminando, buscando la paz y siguiéndola. Así es que quiero decirles que cada uno de nosotros tenemos esta tarea, vamos a caminar sobre ello. Dios me les bendiga grandemente y así vamos a mandar unos saludos a los grupos de Mujer Judía, Tierra Santa, Israel, y un saludo para la hermana Adela y el hermano Silvino, un saludo especial donde estén.
Dios les bendiga grandemente. Y José, hermano José de Colombia, Radio Cuba, un saludo. Y deciré, Dios te bendiga. Gracias por estar allí, por seguirnos. Bendiciones. Y pues por ahí el hermano Silvino, estoy tratando de comunicarme a través de, ahí se me fue el nombre de la hermana ahorita, pero por ahí les dejé datos, estoy esperando, le dejé número de teléfono, por favor pueden llamarme al número que le dejé, es personal. Estaremos hablando y viendo algunas cosas importantes que sí me interesa comunicarme con ustedes. Así es que Dios me le bendiga a cada uno de ustedes y muchas bendiciones. Nos dejamos hasta la próxima.